Hola, ¿cómo andan? En este video lo que vamos a ver es una introducción a las transmisiones por correas. Bueno, en los orígenes de la industrialización era común que las fábricas tuvieran un motor de gran potencia que accionaba uno o más ejes, y desde esos ejes el movimiento se transmitía a las diferentes máquinas mediante correas. En esta foto de acá podemos ver el eje de transmisión ubicado acá en el techo y todos estos tornos que son accionados por correas desde ese eje. Las correas se usan para transmitir potencia entre ejes. ¿Cómo trabajan las correas? Bueno, las correas trabajan por fricción, o sea, a través de la fricción que se genera entre las poleas y la correa. Esto no incluye a las correas sincrónicas, que en ese caso trabajan por interferencia. Como ustedes ya saben, la fuerza de fricción depende tanto del coeficiente de fricción como de la fuerza normal. Entonces vamos a tener que usar materiales que tengan elevados coeficientes de fricción y también tensar la correa para producir una fuerza normal elevada. En esta diapositiva podemos ver diferentes métodos que se usan para tensar las correas y que les pueden llegar a resultar de utilidad cuando ustedes tengan que diseñar alguna transmisión por correas. En este caso, el motor está articulado y el peso del motor ayuda a tensar la correa. En este otro, la base se puede desplazar mediante este tornillo y de esa manera vamos a poder controlar la tensión inicial de la correa. Y en este otro caso se usa este peso para tensar la correa, aunque también podría ser usado un resorte. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver las ventajas de las transmisiones por correas. Muchas de estas ventajas están relacionadas con el hecho de que las correas trabajan por fricción. Entonces, por ejemplo, absorben sobrecargas y vibraciones. Esto es porque en caso de que haya una sobrecarga, la correa va a patinar y de esa manera me va a proteger a la máquina. También presentan suavidad de marcha, tienen un bajo costo inicial, requieren escaso mantenimiento, permiten llevar el movimiento a transmisiones alejadas. Por otro lado, como desventajas podemos decir que no pueden trabajar en ambientes con alta temperatura o con lubricantes, no asegura relaciones de transmisión constantes, requieren mayor espacio que los engranajes y también tenemos la posibilidad de rotura de la correa, que esto es más difícil en lo que es transmisiones por engranajes o transmisiones por cadenas. Existen diferentes tipos de correas. Tenemos por un lado las correas planas que se apoyan sobre esta cara de la correa, correas en B que se apoyan en los laterales de la correa y generan un efecto de acuñamiento cuando calzan en la polea, y correas poli B que apoyan en el ranurado de la correa y también presentan un efecto de acuñamiento que mejora la transmisión por correas. Como dijimos antes, las correas trabajan por fricción, entonces tengo que generar una fuerza normal grande y para eso voy a tener que estirar la correa. Por ese motivo, van a aparecer en ambas ramas de la correa unas fuerzas iniciales que vamos a llamar FI. Si ahora pongo en funcionamiento este sistema a una velocidad omega, pero sin transmitir potencia, sobre la correa va a aparecer una fuerza centrífuga que la va a querer despegar de la polea. Y esta fuerza centrífuga se va a sumar a la fuerza inicial. Entonces vamos a tener la fuerza inicial más la fuerza centrífuga en cada una de las ramas de la correa. Esto, como dije antes, para potencia cero. Si ahora empiezo a cargar el sistema, la potencia que puedo transmitir va a ser igual al torque por la velocidad angular. El torque me va a producir una diferencia de fuerzas en la correa, de tal forma que el torque va a ser igual a la fuerza en la rama tensa, la fuerza 1 multiplicada por este radio, o diámetro sobre 2, menos la fuerza de la rama floja, la fuerza F2 multiplicada también por el radio, diámetro sobre 2. De acá podemos despejar la diferencia de fuerzas F1 menos F2 como 2 veces el torque transmitido dividido el diámetro de la polea. Como el motor no me agrega ninguna fuerza al sistema, sino que solamente me entrega un torque, se debe mantener el equilibrio de fuerzas. Entonces la fuerza delta F, que se suma al ramal tenso, tiene que ser igual a la fuerza delta F que se resta del ramal flojo. Haciendo la resta de F1 menos F2, tenemos que es igual a 2 delta F. Entonces, de estas dos ecuaciones podemos despejar delta F, que va a ser igual al torque dividido el diámetro. El valor de diseño de F1 es aproximadamente igual a 5 veces F2.
pero el valor real en algunos casos puede llegar a ser tan alto como 10 F2. En esta diapositiva podemos ver la nomenclatura de las poleas. Vamos a llamar D sub S al diámetro de la fibra neutra en la polea más chica y D sub L al diámetro de la fibra neutra en la polea más grande. Θ sub S es el ángulo de abrace o de contacto en la polea más chica y θ sub L es el ángulo de contacto o abrace en la polea más grande. Y vamos a llamar C a la distancia entre centros. Ahora lo que vamos a hacer es un análisis de fuerzas. Y para eso vamos a tomar un elemento diferencial de la correa. dθ es el ángulo de ese elemento diferencial. Y sobre este elemento diferencial vamos a tener una fuerza normal que vamos a llamar dN, debido a la fuerza inicial, una fuerza centrífuga, ds, una fuerza de fricción, F por dN, y sobre este lado vamos a tener una fuerza F y sobre este otro lado vamos a tener aplicada una fuerza F más dF. Esto es debido a que tenemos en el lado tenso una fuerza F1 que, como dijimos antes, es mayor que la fuerza F2. Haciendo la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial, tenemos que menos el coeficiente de fricción por dN menos la componente tangencial de esta fuerza, que es F por el coseno de este ángulo, pero al tratarse de un ángulo muy chico podemos considerar que el coseno es igual a 1, más F más diferencial F, esta componente de acá de la fuerza, también multiplicada por el coseno del ángulo, que también lo consideramos igual a 1. Esta sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces de acá lo que podemos despejar es dF, que va a ser igual al coeficiente de fricción por dN, ya que esta fuerza se cancela con esta otra fuerza. Si ahora hacemos la sumatoria de fuerzas radiales, tenemos la componente radial de esta fuerza, que va a ser F más dF por el seno del ángulo, pero al tratarse de un ángulo muy chico, el seno es igual al ángulo directamente, menos la componente radial de esta fuerza, que va a ser F también por diferencial θ sobre 2. La otra fuerza radial o las otras fuerzas radiales que tenemos son dN y ds, donde ds era la componente de la fuerza centrífuga. De acá podemos despejar dN como F por diferencial θ menos ds. A la fuerza centrífuga la podemos escribir como la masa por unidad de longitud multiplicada por el arco de este elemento diferencial. Y el arco va a ser R por diferencial θ. Todo esto multiplicado por la aceleración, que es R por omega cuadrado. Entonces, en definitiva, de ese nos queda m, que es la masa por unidad de longitud, r cuadrado, omega cuadrado, diferencial de θ. A todo este término, m, r cuadrado, omega cuadrado, lo vamos a llamar f sub c. Y también, entonces, tenemos que ds es igual al f sub c por diferencial de θ. Del equilibrio de fuerzas tangenciales obtuvimos esta ecuación, df igual al coeficiente de fricción por dn. Del equilibrio de fuerzas radiales obtuvimos esta otra ecuación, dn igual a la fuerza por diferencial de θ menos el diferencial de la fuerza centrífuga. Entonces podemos reemplazar este término acá en esta ecuación y de esa manera obtenemos que df es igual al coeficiente de fricción por la fuerza por diferencial de θ menos el coeficiente de fricción por el diferencial de la fuerza centrífuga. Y de ahí podemos llegar a esta otra ecuación diferencial, donde en este caso reemplazamos ds por todo este término, m, r cuadrado, omega cuadrado, diferencial de θ. Acá tenemos la misma ecuación diferencial que en la diapositiva anterior. Separamos en términos, todos los términos que tienen f pasan para este lado, e integramos ahora entre los puntos 1 y 2, o sea, en los puntos donde la correa está en contacto con la polea. El resultado de esa integración es este de acá, donde podemos ver que la fuerza de la correa varía de manera exponencial entre el lado tenso y el lado flojo. Este término de acá es la fuerza centrífuga que ya habíamos visto. Esto también se puede escribir directamente de esta otra manera, como F1 menos la fuerza centrífuga sobre F2 menos la fuerza centrífuga igual
AE elevado al coeficiente de fricción por el ángulo de abrazo o contacto entre la polea y la correa. Vimos anteriormente que la fuerza en el lado tenso es esta de acá, F1 igual a la fuerza inicial más la fuerza centrífuga más el torque dividido el diámetro. Y la fuerza en el lado flojo es esta de acá, fuerza inicial más fuerza centrífuga menos el torque dividido el diámetro. De la diapositiva anterior vimos cuál era la relación entre F1 y F2. Dijimos que variaba de manera exponencial entre el lado tenso y el lado flojo. Y si hacemos la resta de F1 menos F2, habíamos visto ya que obteníamos que era igual a 2 veces el torque dividido el diámetro. En base a estas dos ecuaciones, podemos despejar F1 y F2 como función del torque y la fuerza centrífuga. Por otro lado, si hacemos F1 más F2, los términos del torque sobre el diámetro se cancelan y nos queda que es igual a 2 veces la fuerza inicial más 2 veces la fuerza centrífuga. Entonces de acá podemos despejar la fuerza inicial, que va a ser F1 más F2 sobre 2 menos la fuerza centrífuga, o bien colocarla como función del torque sobre el diámetro. Esto sí, reemplazamos los valores de fuerza F1 y F2 que sacamos anteriormente. En este gráfico se muestra para una transmisión dada, o sea con un coeficiente de fricción y un ángulo de abrace fijos y cierta velocidad angular, cómo varían linealmente las tensiones F1 y F2 como función de la fuerza inicial. Podemos ver entonces que para transmitir este torque necesitamos esta fuerza inicial. Como dijimos antes, el valor de diseño de F1 es aproximadamente igual a 5 veces F2, pero el valor real en algunos casos puede llegar a ser tan alto como 10 F2. Ahora vamos a ver cómo varían las fuerzas a lo largo de la correa. Entonces, para eso vamos a definir los puntos A, un punto intermedio acá del ramal flojo, B, el inicio del contacto con la polea esta, C, el fin del contacto en esta polea, D, un punto intermedio del ramal tenso, E, el inicio del contacto en esta polea y F, el fin del contacto en esta polea. En este gráfico vemos las fuerzas en cada una de esas posiciones. ¿Sí? Acá está A, B, C, D, E, F y nuevamente A. Esta de acá es la fuerza centrífuga, que si bien se genera en las poleas, se transmite a toda la correa. Esta es la fuerza inicial, que habíamos visto que se debía a la tensión inicial que le dábamos a la correa para poder transmitir potencia. La fuerza F1 habíamos dicho ya que era la fuerza inicial más la fuerza centrífuga más el torque dividido el diámetro. Por otro lado teníamos que la fuerza F2 era la fuerza inicial más la fuerza centrífuga menos el torque dividido el diámetro. Ahora bien, cuando la correa se curva sobre la polea, vamos a tener tensiones de compresión en la cara interior y tensiones de tracción en la cara exterior. Entonces, estas fuerzas de acá son las fuerzas correspondientes a la tensión de tracción en la cara exterior de la polea. ¿Sí? Fíjense que en esta polea, que tiene un mayor diámetro, esas tensiones de tracción debido a la curvatura de la correa sobre la polea son menores que en esta polea que tiene un diámetro más chico. Entonces, en este gráfico podemos ver cómo un mismo punto de la correa pasa de este valor de fuerza a este otro valor de fuerza. Entonces ese punto va a estar sometido a una carga fluctuante que puede llegar a producir fatiga. Ahora vamos a ver lo que es el arrastre elástico. La relación de transmisión ideal es igual a la velocidad angular de la polea más grande dividido la velocidad angular de la polea más chica. O lo que es igual, el diámetro de la polea más chica dividido el diámetro de la polea más grande. Ahora bien, las correas tienen una cierta elasticidad y como vimos hasta ahora, la fuerza en el ramal tenso es mucho mayor que la fuerza en el ramal flojo. Entonces, en el ramal tenso, la correa va a estar más estirada que en el ramal flojo y a medida que vaya avanzando por la polea, se va a ir contrayendo. Esto hace que la correa se vaya atrasando respecto de la polea y al final del contacto vamos a tener una diferencia que vamos a llamar delta epsilon. Si queremos sacar el valor porcentual de epsilon,
va a ser igual al delta epsilon dividido el arco de contacto. Y el arco de contacto es el diámetro dividido 2, o sea el radio, multiplicado por el ángulo de contacto. Eso multiplicado por 100. Bueno, este valor de epsilon porcentual suele ser del orden del 1 al 3%. Entonces la relación de transmisión real va a ser el diámetro de la polea más chica dividido 1,03 el diámetro de la polea más grande.